Sean bienvenidos a este segundo día de los Cuaresmales Juveniles. Hola chicos, gracias por disponerse nuevamente para vivir los ejercicios cuaresmales juveniles. Les damos la bienvenida y esperemos que les gusten. En estos momentos, para iniciar, los invitamos a invocar al Espíritu Santo para poder pasar a nuestro tema. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y guíanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y guíanos. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos y comenzamos. Hola jóvenes, bueno, el día de hoy les voy a compartir el siguiente mensaje. Mi tema se llama Reconocer el pecado. Y bueno, para iniciar vamos a disponernos para que me acompañen a hacer la oración inicial. Si pueden, repitan en sus hogares esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón. Borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso, en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Amén. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que ahora les quiero compartir, que es muy importante para nosotros en este tiempo, reconocer realmente el pecado que Cristo mismo vino a salvarme. Y que hay veces que nosotros no nos queremos acercar a la reconciliación con Jesús por incluso miedo a nosotros mismos. Y paso a paso de este tema vamos a experimentar o a aprender por qué se da esto en nosotros, ¿verdad? Que el sacramento de la reconciliación debe ser muy serio y muy preciso para poder conocer la misericordia de Dios. Ahora les voy a compartir una pequeña historia y ese se llama El convicto liberado. Cada año, con motivo del aniversario de su coronación, el rey de un pequeño condado liberaba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años como monarca, él mismo quiso ir a la prisión acompañado de su primer ministro y de toda la corte para decidir cuál prisionero liberar. Majestad, dijo el primero, yo soy inocente, pues un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy en la cárcel. Añadió otro, a mí me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie. El juez me condenó injustamente, dijo un tercero. Y así, todos y cada uno manifestaba al rey por qué razones merecían precisamente la gracia de ser liberados. Había un hombre en un rincón que no se acercaba y que permanecía callado y algo distraído. Entonces, el rey le preguntó, ¿tú por qué estás aquí? El hombre contestó, porque maté a un hombre, majestad, yo soy un asesino.
¿Y por qué lo mataste?, preguntó el monarca. Porque estaba muy violento en esos momentos, contestó el recluso. ¿Y por qué te violentaste?, continuó el rey. Porque no tengo dominio sobre mi enojo. Pasó un momento de silencio mientras el rey decidía a quién liberaría. Entonces tomó el cetro y dijo al asesino, que acababa de interrogar: «Tú sales de la cárcel». «Pero, Majestad», replicó el primer ministro, ¿acaso no parecen más justos cualquiera de los otros? Precisamente por eso, respondió el rey, sacó a este malvado de la cárcel para que no eche a perder a todos los demás que parecen tan buenos. Bueno, aquí en este pequeño cuento que les acabo de leer, nos dice claramente que precisamente no es liberado, o más bien no es liberado el que niega sus errores. Aquí nos queda muy claro que cuando nosotros somos conscientes del pecado y aceptamos el error, podemos alcanzar esa gracia, y en este caso que nos presenta el cuento, nos dice cómo, reconociendo el error, sinceramente con nosotros mismos, aceptándolo, podemos alcanzar esa libertad. Y aquí nos dice que el único pecado que no puede perdonarse es no reconocerlo. Entonces, es ahí cuando cometemos un error más grande, el no reconocer nuestro propio error. Y es ahí cuando nos acercamos nosotros al Padre, a veces queriéndonos creer buenos, porque pensamos que ese es el primer paso o la manera en que somos agradables a Dios, diciendo: Señor, yo no pequé, quise ser bueno, aunque sabemos conscientemente que cometimos un pecado, pero ciertamente ahí estamos negando la verdad y el poder de que el Señor nos puede liberar. Ahí más bien estamos negando que el Señor nos puede dar y brindar su misericordia. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros en este tiempo de conversión. Estamos en un camino junto con Jesucristo en el que nos brinda la oportunidad de convertirnos y de empezar de nuevo. Y que sabemos que hemos pasado unas circunstancias muy difíciles y ahora sí que complicadas, el que puede haber hasta una crisis espiritual, ¿verdad? Una crisis donde realmente a veces hasta nos sentimos a gusto y no queremos salir, no queremos levantarnos, no queremos experimentar el amor verdadero de Dios, porque llegamos a una zona de confort en nuestra propia crisis. Y es muy triste, pero no hay que desanimarnos, incluso no hay que, ahora sí que conformarnos por lo que en este momento estamos pasando, incluso en esta adversidad. Por eso hoy, joven, te venimos a compartir este mensaje, el que hay una esperanza y que Cristo no vino a condenarnos, sino a liberarnos y a proponernos que Él está con nosotros y que Él puede liberarnos de todo aquello que nos ata, ¿verdad? O que nos aprisiona. Bueno, ahora les vamos a compartir, yo les voy a compartir la siguiente lectura y los invito a que nos pongamos de pie. Del Santo Evangelio según San Lucas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas».
Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la siguiente lectura que acabamos de meditar, aquí viene la diferencia o el ejemplo de dos hombres, ¿sí? El que reconoce su pecado, el que se arrepiente y pide perdón, ¿sí? Y está el otro que no lo reconoce y se dice a sí mismo: yo soy bueno, yo no pequé, yo no soy como los demás. Y ahí empieza una comparación. Y pensamos que esa suposición es como les comentaba, de creernos buenos o creer que no peco, es mejor que reconocer mi pecado o conocer mis errores. Ahí a veces nos justificamos y decimos que no fue nuestra culpa, sino que fue culpa de otras personas, de otras cosas, el cual yo cometí un error, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros hay veces que nos aprovechamos de ciertas circunstancias para justificarnos, incluso hasta escondernos de Dios mismo, cuando es al que no le podemos ocultar nada y al que no le podemos esconder nada. Entonces, ¿cómo hay esas dos diferencias cuando aceptamos y reconocemos y damos ese primer paso y decir: lo hice, estoy arrepentido, pequé, pero lo acepto y pido perdón y también me arrepiento, ¿sí? Y en vez de hacernos esas víctimas y decir: es que yo soy bueno y yo lo hice para un bien, ¿verdad? Aunque sé que por dentro hice daño, tal vez hería a más personas, incluso sé que en ese momento, pues, dañé el corazón de Jesús. Entonces, es ahí cuando tenemos que pensar que cuando sentimos eso en nuestro corazón o en nuestra misma conciencia, de decir, a pesar de que yo diga que no lo hice porque no estuve consciente, pero en el corazón me siento mal, realmente estoy aceptando que lo hice porque realmente a lo mejor lo pensé, ¿verdad? Y me dejé llevar. Y ahí es cuando decimos: no podemos escondernos de los ojos de Dios cuando decimos nosotros: yo soy bueno, no quise herir, y empezamos a justificar la situación. Pero debemos de pensar que por dentro estamos conscientes de que lo hicimos. Y es ahí cuando tenemos que saber que Jesús mira el corazón que realmente está consciente de lo que hizo, o también el Señor se fija en el arrepentimiento de nuestra conciencia, ¿no? O en nuestro corazón. Entonces, aquí también nos comparte que dejemos de hacernos como las víctimas y realmente dar el primer paso, porque entre más retrocedemos en decir o justificar o culpar a los demás, pues menos vamos a alcanzar esa gracia de Dios. Bueno. Y también el pecado nos hace reaccionar de diferentes maneras, ¿sí? Esto es un proceso de duelo y les voy a compartir las reacciones o incluso los sentimientos que podemos atraer en nuestro proceso de pecado, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de duelo que nos invita el pecado, es un sentido de muerte. A veces decimos o nos sentimos tan mal en ese momento que
no hay una esperanza en nosotros, ¿verdad? Pero no es porque no la vayamos a alcanzar, sino en ese primer sentimiento que nos provoca el pecado. Y vamos a poner mucha atención porque eso es muy importante. Por eso se dice que el pecado lleva a la muerte, pero no una muerte precisamente física, sino espiritual. Y cuando eso toca nuestros sentimientos, nuestro ser, incluso nuestra espiritualidad, hay veces que es muy difícil sentirnos bien, obviamente, porque precisamente el pecado y hacernos sentir mal, pues nos apaga muchas cosas, incluso muchas situaciones en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, porque esa crisis del pecado nos hace sentir que como yo soy una muy buena persona, pues ¿cómo pude cometer eso, verdad? O pensamos hasta realmente que eso no nos lo va a contar el Señor, ¿verdad? Por esto que les compartía que a veces nos justificamos tanto. Y decimos que no tenemos pecado y nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, cuando nos engañamos a nosotros mismos, pues negamos la verdad, incluso negamos nuestra propia libertad que el Señor nos quiere ofrecer o nos está ofreciendo, ¿sí? Y este proceso nos ayuda y vamos encaminándonos para reconocer el pecado. El primer sentimiento es la negación. Es ahí cuando decimos nosotros mismos el que no lo hice o realmente no lo quise hacer, ¿verdad? Y empezamos a justificar, incluso a culpar a las demás personas. Y eso también nos puede causar ira, ¿verdad? Porque ya no encontramos más salidas en este proceso de empezar a justificar muchas cosas, ¿verdad? Porque no aceptamos, no empezamos como a aceptar que realmente estoy cometiendo un error y no lo quiero como aceptar y reconocer. Entonces, tanto es nuestra ira un profundo enojo que llegamos a la depresión, ¿verdad? Que muchas de las veces pasamos en ciertos momentos por la adversidad o una crisis profunda de espiritualidad. Y en este caso estamos hablando de lo que sentimos cuando pecamos, ¿verdad? Que hay veces que sentimos que no hay salida, que no hay remedio, que no hay salvación. Nos sentimos tan cerrados y ese es ahora sí que nos sentimos que tenemos como realmente una venda muy grande en nuestros ojos que no nos alcanza, que no alcanza a que nosotros veamos la misericordia de Dios. Entonces llega la depresión, esa profunda tristeza de que realmente nosotros mismos nos cerramos y decimos no hay salvación, ¿verdad? Entonces ahí queremos remediar con otras acciones nuestros errores, como ya les comentaba. Y está la negociación. También este sentimiento es que, por ejemplo, decimos, cuando hay un enfermo y dice, no es posible que yo tenga esta enfermedad, no es posible que yo haya pecado, ¿verdad? No es posible que yo sea malo. Entonces ahí decimos, es que Dios no ha estado conmigo, es que Dios, si hubiera estado conmigo, tal vez no hubiera pecado, ¿no? Ahí estamos cometiendo realmente otro grave error y queremos como intercambiar o remover la situación, ¿verdad? En vez de que digamos, ok, lo acepto y lo quiero reparar, no, empezamos como a negociar con las situaciones, con nuestras propias justificaciones, y ese es otro sentimiento, la negociación. Y bueno, el último sentimiento que aquí nos conceptualiza es la aceptación, que dice, bueno, entonces hice esto, lo puedo remediar y ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿qué paso tengo que dar para yo realmente liberarme de este error, realmente pedir perdón y ser perdonado? ¿Sí? Entonces, hay veces que esos sentimientos podemos sentirlos uno o varios a la vez, ¿verdad?
pero más que un proceso son sentimientos que vamos pasando en nuestro proceso de duelo del pecado. Ahora les voy a presentar estas reacciones o actitudes que tenemos cuando llegamos a aceptar y reconocer el pecado ante Dios. Y está muy interesante porque a veces pensamos que la aceptación, cuando nosotros aceptamos nuestro pecado, podemos dar incluso un primer paso a la reconciliación, ¿verdad? Pero tristemente y muchas veces nos desviamos, o sea, lo aceptamos, pero nos vamos a estas siguientes actitudes o reacciones. Y nosotros reflexionemos en casa si realmente hemos sentido esto y cómo podemos manejarlo o cómo podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? Y poder procesarlo, pero no quedarse ahí. El objetivo no es quedarse ahí, sino realmente cómo puedo hacer en mi proceso personal y espiritual para poder realmente llegar a aceptar, pero alcanzar la gracia de Dios. Bueno, si algunos de ustedes han tenido estas reacciones, pues vayamos reflexionando, ¿verdad? La huida. Dice que son todas estas formas que nos ponemos máscaras, incluso queremos remediar muchas cosas, como les comentaba, pero con cosas más físicas, más superficiales. Por ejemplo, hay veces que nos disfrazamos el decir, quiero ponerme mejor ropa o quiero parecer que estoy bien, incluso hasta ponerme más accesorios, joyas, irme a viajes, salir más con mis amigos o hacer cosas diferentes. Incluso en esta etapa de la aceptación, el que realmente tomar el camino correcto, nos vamos a un sentido de no querer dar ese primer paso y retroceder, llevándonos a perdernos de nuestra propia realidad y perder la propia conciencia, hasta consumiendo drogas y tomando estos caminos fáciles, el cual pues nos hace, entre comillas, olvidar, ¿verdad? Y esto comúnmente pasa en los jóvenes, ¿verdad? El segundo punto de este proceso se llama el cinismo. Cuando decimos, ¿y qué tiene? Todo mundo lo hace, todo mundo peca, no soy el único, no voy a ser ni el primero ni el último en el mundo, ¿verdad? Y aquí queremos decir que el bien, queremos llamar el bien a mal y el mal a bien, ¿sí? Pero ahí estamos justificando y decir, bueno, o sea, ni fui el primero, a lo mejor hiriendo a esa persona, al rato me va a olvidar, y si me perdona y no, pues bueno, incluso hasta realmente negando precisamente, o sea, si Dios me llega a perdonar, bueno, y si no, pues, está bien, de todos modos, pues yo creo que no soy el único. Y qué triste pensar de esa manera, cuando realmente podemos separar y podemos darle lugar a cada situación, ¿no? Y ser valientes ante esa situación. Pero ¿por qué no lo sentimos? Porque precisamente el pecado, el sentimiento de este duelo, nos hace pensar de una forma dispersa, ¿sí? Y el siguiente paso es la desesperación. Dice aquí que es una realidad tan fuerte, tan aplastante, que te llega a sentir mucha tristeza y desesperanza, ¿sí? El cual hasta propiamente llegamos a pensar en el suicidio, acabar con nuestras vidas y dejar incluso de sufrir en ese momento, ¿sí? Y llegamos a pensar qué tan fuerte ha sido mi error o mi pecado, ¿sí? Independientemente de que se vea o no se vea tan fuerte, pero ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Qué está ante los ojos de Dios y ante mi propia conciencia? ¿Sí? Y reflexionar si eso va a trascender y lo puedo remediar inmediatamente o hay un proceso largo y tenemos que aceptarlo, ¿sale? Entonces,
En esta etapa de la desesperación llegamos a pensar incluso en acabar con todo para ya no sufrir más y no condenarme en mi propio pensamiento y en mi propia crisis espiritual, ¿verdad? Y qué triste. Y sabemos que este sentimiento del suicidio, de la muerte, de acabar con todo, muchas veces pues nos afecta a nosotros los jóvenes. Y el último y siguiente paso es la conversión, ¿verdad? Es a donde queremos ir. Dice aquí que la conversión no es una huida o un escape total. O sea, ya me quité ese sentimiento, creo que voy a tener que convivir con esa situación. No, la conversión no tenemos que hacerla o conceptualizarla de esta manera. Dice aquí que no es empezar a convivir con mis propios defectos o con mis propios, por ahí dice, con mis propios demonios, ¿verdad? No es una resignación tampoco, sino la conversión es precisamente, y pongamos mucha atención, es abrirse a la posibilidad de las obras de Dios y de su misericordia. Y esto nos hace cuando ya estamos en esta conversión, ¿verdad? Cuando ya aceptamos, cuando ya nos referimos a decir, quiero dar el primer paso para poder aceptar y poder ahora sí que remediar y pedir perdón y ser perdonado. ¿Qué debo de hacer? Bueno, aquí nos dice el escuchar, ¿sí? El ponernos en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sí? Y propiamente, y si ustedes por ahí lo han vivido, por ejemplo, en los cuaresmales de adolescentes nos compartían también el poder del silencio, ¿sí? Y si por ahí no lo vivieron, bueno, yo les comparto un poquito el que cómo en el silencio puedo yo escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Su voz, su voluntad, cómo yo en el silencio puedo experimentar y puedo yo sentir lo que Dios quiere de mí. Y aquí nos dice que cuando ya entramos en la conversión, queremos que la palabra de Dios me hable precisamente a ti para que yo abra mi corazón, para que yo pueda abrir mi corazón. Y podamos llegar al arrepentimiento, ¿sí? Para poder alcanzar la misericordia de Dios. Y bueno, ya en todo esto que acabamos de ver, ¿cuáles son los sentimientos que nosotros adoptamos dentro del duelo de nuestro propio pecado, nuestro mismo error? Y también cómo podemos llegar a la aceptación y asimismo a la conversión. Ahora, ¿cuál es el punto importante de este mensaje que yo les quiero compartir? Que no tengamos miedo para poder reconciliarnos con Dios en este sacramento, en el sacramento de la reconciliación. Tenemos que prepararnos para poder aceptar nuestros errores, poder reconocerlos y poder ofrecerlos ante Dios, ponerlo en sus manos y que realmente estamos arrepentidos. Solamente así podemos alcanzar el perdón y la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí nos habla también de un examen de conciencia, ¿verdad? Podernos examinarnos profundamente y decir, ¿qué es lo que no he hecho bien ante los ojos de Dios? Y sobre todo, yo como persona, ¿qué es lo que en mi conciencia no me hace sentir tranquilo? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos queremos acercar al sacramento de la reconciliación, que es por medio del sacerdote, yo les quiero compartir que no tengamos miedo. Muchas veces, incluso los jóvenes que estamos al servicio de nuestra iglesia y que tenemos más relación con nuestros sacerdotes, tenemos un poquito más de conocimiento de este proceso de para acercarnos al sacramento de la reconciliación. Y cuando nosotros vamos en ese proceso, nosotros sentimos y tenemos que saber que es Cristo mismo quien nos perdona por medio de la persona del sacerdote. Pero muchas veces queremos retroceder, ¿verdad?
Porque decimos, el padre o el sacerdote me va a escuchar, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Pero a veces decimos, tengo miedo porque cometí esto y él pues va a pensar mal de mí, ¿verdad? Ya no estamos hablando o no estamos pensando en ese momento de que es Cristo mismo en la persona del sacerdote, quien es el que me da su perdón, Jesucristo mismo. Ya ahí ya lo estamos negando. Estamos más bien dándole importancia a la persona del sacerdote, ¿verdad? Que tengo miedo de acercarme porque él va a conocer mi pecado, porque me va a regañar, porque él va a pensar mal de mí. Y ese es un grave error porque incluso ha pasado, ¿verdad? Y ciertamente de nuestros errores aprendemos, pero yo los invito a que pensemos de una forma más acertada, ¿sí? El que no pensemos que la persona del sacerdote me va a juzgar, sino con quién voy a tener esa reconciliación, esa conversación y ese arrepentimiento. Y tenemos que dejar bien en claro que es con Jesucristo mismo, porque Él mismo me va a dar el perdón que necesito. El Señor me va a perdonar y me va a ofrecer su salvación, ¿verdad? Me va a ofrecer esa libertad que yo necesito por medio de su misericordia. Y también acabamos de ver en el proceso de duelo y en los sentimientos que nos hace, en los que nos hace pasar el pecado, a veces pensamos, incluso estando nosotros activos al servicio de nuestra iglesia, que, bueno, justificándonos, ¿verdad? Donde la iglesia o las mismas personas nos condenan, ¿verdad? Pero yo los invito a que nosotros tengamos esta herramienta, ¿sí? Para poder nosotros también defender eso en nosotros mismos y con las personas que opinan esto, que es muy importante, donde hay veces que la sociedad o el mundo piensa que la iglesia nos domina, ¿verdad? Que pretende ver muchas cosas como pecado y que ciertamente la iglesia le tememos a muchos pecados, ¿no? Que condenamos, ¿verdad? Que la iglesia condena y que la iglesia expulsa a todo aquel que peca. O sea, ese es un grave error. Y nosotros tenemos realmente que defender esta parte porque sabemos que no es así. Nuestra iglesia que es la iglesia que fundó nuestro Señor y que somos todos nosotros, debemos acogernos y realmente abrazarnos ante la adversidad, incluso ante la adversidad de pecado. Debemos ser conscientes y debemos de compartir a los demás que la iglesia no es una casa de santos, sino un hospital de pecadores, ¿verdad? Donde realmente sabemos que en un hospital no van las personas sanas, sino van, pues, las personas que estamos enfermas, así nuestra iglesia, ¿verdad? Por eso Jesús mismo vino a salvarnos y a vivir esta redención por nosotros para ofrecernos su salvación. Y tenemos que hacer valer lo que Jesucristo mismo ha hecho por nosotros. Tenemos que hacer valer su salvación, ¿sí? Por eso hay que recordar que Él está en la cruz por nosotros. Él tiene el poder de bajar de esa cruz, pero Él no lo desea hacer porque cada día Él viene a salvarnos, cada día Él nos perdona y nos abraza y nos acoge en sus brazos para poder darnos esa libertad que necesitamos, ¿sí? Y cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, nos sentimos liberados, sentimos esa sensación, ese amor, realmente esa tranquilidad, y que queremos nosotros que las personas que tenemos más cercanas, las personas que queremos, sientan esa tranquilidad, esa paz y que realmente sientan la misericordia de Dios. Por eso es que nosotros a ti, joven, queremos compartirte este mensaje para que tú también lo hagas vivir y lo hagas ahora sí que vida para los que te rodean, para tu familia, para ti mismo, para los que más quieres, porque este mensaje de salvación que Jesucristo nos ha enviado es para todos nosotros
y que la iglesia es nuestra casa, la iglesia nos acoge y nos abraza para poder nosotros encontrar eso que necesitamos, ¿sí? Y bueno, ahora les voy a compartir esta conclusión que nos dice: Dios te ama, pero tu pecado o nuestro pecado nos incapacita para experimentarlo, ¿sí? No esperes a estar en el último momento de tu vida. ¿Qué pasaría si tuviéramos ya cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría si nosotros ya estuviéramos a una última oportunidad, ¿verdad? Y que no la aprovecháramos, ¿sí? Entonces vamos a reflexionar esto, cómo tengo una oportunidad cada día para poder realmente aceptar mis errores y dar un paso más, ¿sí? Y no retroceder, no mirar hacia atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si estuviéramos en el último momento incluso de nuestras vidas y que no tuviéramos oportunidad ya de arrepentirnos, ¿sí? Y por eso es que este tiempo de Cuaresma nos ayuda para nosotros caminar y realmente estar conscientes de lo que necesitamos y lo que Dios desea de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, y también descubrir que somos pecadores y que no es una desgracia. No hay que sentirnos mal ni sentirnos derrotados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por eso el Señor vino a salvarnos y a acompañarnos para estar siempre con nosotros. Pero hay que hacer valer, hermanos, esta salvación. Hay que hacer valer el gran sacrificio que el Señor dio por cada uno de nosotros para poder dar este paso de su gracia, ¿sí? Y realmente que el sentirnos pecadores, el realmente reconocernos pecadores no es una desgracia y que es una culpa que nos tenemos que llevar siempre, no, sino que es un comienzo, si nosotros así lo queremos, es un comienzo para alcanzar la gracia de Dios, ¿sí? Y que Jesús no vino a condenarnos, sino a estar presentes en cada uno de nosotros. Pero también nosotros tenemos que tener esa disposición, esa iniciativa para acercarnos a Él. Y no hay que tener miedo cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Decir que no queremos acercarnos a la persona del sacerdote por una o por muchas circunstancias, no, sino pensar que Jesús mismo está en Él para perdonarme, ¿sí? Y siempre hacernos pequeños ante el gran amor de Dios. Eso nos enaltece. Recordemos que el que se humilla será enaltecido, ¿sí? Y si nosotros nos hacemos pequeños como el prisionero ante el rey, le decía en el cuento que les compartía, que decía: sí, yo pequé, fui un asesino, porque en ese momento sentí mucho enojo, sentí mucha ira y no tuve control sobre mis sentimientos. Así como ese prisionero, así nosotros en esa adversidad que estamos pasando, seamos valientes para poder reconocer ese error y que el Señor pueda tener compasión de cada uno de nosotros y nos pueda abrazar y nos pueda dar esa libertad y esa felicidad que necesitamos, ¿sí? Bueno, y este pequeño mensaje se los queremos compartir para que tengamos realmente un proceso de conversión y de gracia en este momento que es muy importante como hijos de Dios, como hijos de la Iglesia, y que nos va a ayudar mucho en esta adversidad que todos estamos pasando. Realmente ofrecer cada obra, ofrecer cada acción, cada buena acción, para que podamos nosotros salir prontamente de esta adversidad que pues nos ha traído pues muchas situaciones y muchos sentimientos muy complejos, y que podamos realmente caminar hacia una nueva esperanza, ¿sí? Y bueno, también los invito a que ofrezcamos una oración por todos los que lo necesitan, por todas las personas que han pasado por esta enfermedad y sobre todo la enfermedad de no querer aceptar la reconciliación con Cristo, ¿verdad? Porque hay veces que
nos aprisiona realmente la enfermedad física, pero hay veces que nos condena más una enfermedad espiritual, que es el pecado. Bueno, para terminar vamos a hacer una oración final. Mire el Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra. El que solo formó sus corazones, Él que encudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor para nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Amén. Bueno, les agradezco mucho que se hayan dispuesto para escuchar este mensaje y los esperamos el día de mañana a la próxima transmisión de los Cuaresmales Juveniles. Muchas gracias.